Que Dios le bendiga, amados hermanos. Los saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa tarde, amén. Donde el Señor ha puesto un sentir de poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Y yo quiero aprovechar, ¿no?, en esta preciosa tarde y compartirle la palabra de Dios, ¿no? Quiero que vayamos al libro de Isaías 43, capítulo 43 y versículo 12. Amén. Isaías 43, versículo 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Hasta ahí la palabra de Dios. Vamos a hacer una breve oración por esta preciosa palabra. Amén, para que Él pueda tomar el control y el dominio, ¿no? Que sea Cristo glorificado en esta preciosa tarde. Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más, por darnos tú, Señor, este privilegio tan grande, reconociendo que nada nosotros podríamos dar en esta tarde, Señor, sabiendo que somos polvo, somos nieblina, y que toda la honra y la gloria te la damos a ti, Señor, que tú puedas usar mi vida para la gloria de tu nombre y poder ser un canal de bendición, Señor. Ayúdame, Padre, a predicar esta palabra bajo el temor de Dios, bajo la gracia de Dios, para que esta palabra pueda correr como río de agua viva, que la podamos recibir con gozo, con alegría, la cual nosotros sin ti nada podríamos hacer en esta tarde, Señor. Bendice este pasaje bíblico, esta palabra poderosa, Señor. Yo te pido misericordia, Señor, que todos aquellos que la oigan esta palabra, la reciban en su corazón para la gloria de tu nombre, Señor, que pueda traer frutos, que puedas tú obrar de una manera especial, Señor, sabiendo que nada nosotros podríamos dar aquí. Toda la honra y la gloria te la damos a ti, Padre. Toma el control de estos medios, control de estos servicios, Señor, de esta plataforma, Padre. Que tú bendigas mi vida. Aún bendice las almas que reciben esta palabra para la gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos misericordia, Señor. Obra de una manera linda, preciosa, Señor. Obrando de una manera especial, librando del mal, haciendo la obra, Padre, rompiendo ataduras, ligaduras, echando afuera, Señor, todo lo malo, todo lo que estorba, Señor, y dan un corazón dispuesto a oír la palabra de Dios. Para la gloria de tu nombre quiero predicar esta poderosa palabra. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Que Dios le bendiga y los salude en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Así que estoy compartiendo en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 12, donde dice la palabra del Señor: Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amén. El título de esta preciosa predicación le he puesto: Dios no es un Dios de casualidad, sino es un Dios de propósito. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Él es un Dios de propósito, no de casualidad. Dios tiene preparado siempre algo especial para nuestras almas. Todo depende que nosotros la recibamos y le creamos al Señor. El Señor aquí nos está diciendo: vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Amén. Vosotros somos sus testigos. Nosotros hemos experimentado, hemos tenido un encuentro con Dios cuando menos lo esperábamos, cuando menos nosotros sabíamos de Él. Él se presentó a nosotros en un momento crítico, en un momento de angustia. Amén. Él se presentó a nosotros. Y su amor lo derramó sobre vosotros. En el momento de la angustia, Él se manifestó a nosotros. Qué lindo, ¿no? Por eso aquí la palabra de Isaías dice: vosotros pues sois mis testigos.
¿Y quién lo dice? Dice Jehová, yo soy Dios. Y esa es la confianza que tiene que haber en esta tarde, en esta palabra. Vosotros somos sus testigos y Él es nuestro Dios. Porque Él se manifestó a nosotros. Él vino hacia nosotros a rescatarnos. ¡Qué lindo! Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 43, versículo 12, en el comienzo, en el versículo 12 dice, yo anuncié y salvé, hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Él fue el que se manifestó a nosotros. Él es el que trajo salvación a nuestra alma. El único que nos puede salvar es Dios. No hay otro a través de la palabra de Dios. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia de Dios. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no ya será condenado. Por eso dice la palabra del Señor, yo anuncié y salvé, y hice oír. Él nos hizo oír su palabra. La palabra de Dios es la que nos levantó en el momento difícil. Él se manifestó a nosotros. Nada nosotros podríamos hacer sin su voluntad. Él vino hacia nosotros y nos trajo salvación y vida eterna. Amén. Dice, yo anuncié y salvé. Hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. No hay otro que pueda hacer obras grandes. Él es el único que puede hacer lo que a Él le place. Él llegó a nuestras vidas cuando nosotros menos le esperábamos. Él llegó a nuestras vidas cuando estábamos mal, cuando teníamos necesidad. Él se presentó a nosotros y nos habló. Y fue ahí donde entendimos que es el poder de Dios, el que nos libró del mal, el que nos sacó las vendas, el que quitó las cadenas que nos ataban. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué lindo! Por eso uno testifica de lo que hizo Dios en nosotros. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo, vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová. Y nosotros tenemos que testificar de lo que ha hecho Dios en nuestra familia, en nuestro hogar. Por amor Él nos escogió. Y nosotros por amor le servimos. No porque nos obligan. No porque queremos aparentar al otro. No porque nosotros queremos tratar de agradarnos nosotros mismos. No, es a Él. A Él donde debemos de exaltar en todo tiempo, en todo lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el que creó los cielos, la tierra y el mar. ¿Quién podrá estorbar la obra de Dios? Él es fiel. Para siempre son sus misericordias. Lo que Él le place lo hace. Cuando Él tiene un propósito con alguien, Él mueve su mano. Y no hay nadie que pueda detener la voluntad de Dios. Por eso el título le he puesto, Dios no es un Dios de casualidad, sino un Dios de propósito. Y los propósitos de Dios son verdaderos. Los planes de Dios son verdaderos. Qué lindo, hermano. Por eso aquí la palabra del Señor nos dice, aún antes que hubiera día, yo era. Él creó todo a su tiempo.
Él se manifestó a nosotros. Él nos trajo su palabra a nuestro corazón, donde antes no había un deseo de buscarle a Dios. Pero ya hoy tenemos el deseo de hablar de Él. Donde el Señor nos lleva, nos da oportunidad, siempre estamos testificando de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es un Dios de propósito. Y no es casualidad que estemos escuchando la palabra de Dios. Es un propósito que Dios tiene contigo, conmigo. Porque Dios tiene planes verdaderos. En el libro San Juan 3:16 dice que de tal manera Dios amó a este mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga una vida eterna. La importancia de creerle a Dios trae bendición, trae vida eterna. ¡Qué lindo! Por eso tanta lucha. Muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. ¿Por qué viene a mí esto a mí? Si yo no le hago mal a nadie, yo le busco, yo alabo a Dios. Las luchas, las pruebas, muchas veces no las entendemos, pero en la buena voluntad de Dios, eso nos acerca a buscar su presencia. Y la presencia de Dios nos guiará a toda verdad. Él nos levantará. Él es el que escudriña nuestra mente, nuestro corazón. No hay otro como Él. Él es un Dios de propósito y no de casualidad. El Señor en su tiempo se manifestó a nuestras vidas. Y se sigue manifestando aún en estos tiempos porque Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él conoce a sus ovejas. Él conoce a los que son comprados a precio de sangre. Y esa es la motivación que ha puesto en nuestras vidas en esta tarde. De exaltar su nombre. De mirarlo a Él. Por eso la palabra dice, puesta la mirada en Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que resucitó de entre los muertos al tercer día, el que se fue a preparar morada y mandó al Consolador a esta tierra porque Él es fiel. Él ha cumplido todo lo que nos ha dicho. Y esa es la voluntad de Dios. Él se manifestó a nosotros. La palabra de Dios dice, vosotros sois vuestros testigos. Nosotros somos obra de Dios. Nosotros entendemos por la palabra de Dios que somos cartas leídas, cartas abiertas bajo la gracia de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra poderosa. Vosotros, dice, pues soy mi testigo, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Si Él te llamó, si Él te ha hablado, si Él ministra nuestras vidas, debemos de gozarnos en esta palabra. Él tiene planes. Yo no sé la lucha, la prueba que estarás pasando, cuál será tu situación. Muchas veces no entendemos y los problemas comienzan de adentro. El corazón tiene que estar en las manos de Dios, porque del corazón mana la vida, de ahí sale la alabanza, la gloria de Dios. Pero también si nosotros nos descuidamos, sale el odio, sale la maldad. El salmista decía, hijo mío, dame tu corazón hoy. Y el corazón tiene que estar Cristo. Él es el centro de nuestras vidas. Él es nuestra confianza. Él es nuestro amparo. Él es el que debe llevar adelante nuestra vida. Nuestra confianza está en Él.
en el Creador, el que nos sustenta, el que está haciendo la obra en el mundo entero. Lo que está pasando en todo lugar, la obra de Dios, habla de la venida de Cristo. No perdamos la fe. Más bien pidámosle a Dios, aumenta mi fe. Aunque todo te dejen, aunque te deje tu padre, tu madre, tus hijos, dice Jehová no te dejará, Él te recogerá, te levantará. Porque esa es la voluntad de Dios, que pongamos la mirada en Cristo. Podemos nosotros titubear en muchas cosas por las dificultades que nos vienen, que no comprendemos. Muchas veces podemos confiar en un hermano, podemos confiar, amén, en un líder, pero poco a poco eso se va perdiendo. Pero que no perdamos la confianza en Dios. La confianza tiene que estar en Dios, en aquel que nos crió en el vientre de nuestra madre. En el libro de Isaías nos habla Isaías 5. Capítulo 1, versículo 5, dice, desde el vientre de tu madre te formé, te santifiqué y te di por herencia a las naciones. Él nos creó, Él nos preparó, Él nos tiene en sus manos. Él nos ha puesto en esta tierra para servirle, para oír la voz de Dios, para anunciar buenas nuevas, para la gloria de su nombre, ganar almas, y Cristo es el que es glorificado en nuestros labios. Un creyente que ama a Dios, su anhelo es que las almas se salven. El anhelo de un creyente es que sintamos su presencia, que podamos entender que Dios es un propósito que vino a nuestras vidas con un plan, con un deseo de que nosotros seamos sus instrumentos útiles para alabanza de su nombre. Qué lindo, hermano. Qué lindo que es la palabra de Dios. Qué lindo que es la palabra de Dios. En el libro de San Mateo, en el libro de San Lucas. Voy a compartir San Lucas, gloria a su nombre, alabe que Él vive. El libro de San Lucas, capítulo 19. Vamos rápido a la palabra de Dios. Capítulo 19, versículo 10 de San Lucas. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos. Él vino con un propósito. Y Él está a las puertas. Y Él está llamando. Él está golpeando las puertas. Él está llamando, y aquel que oye la voz de Dios y abre esa puerta, viene Cristo a nuestro hogar y Él lo cambia, lo transforma. Él es el único que puede obrar de una manera especial. No son las terapias, amén. No son las costumbres del mundo, de los pueblos. No son las rutinas. No es la religión. No es lo que nosotros creemos, pensamos, es la voluntad de Dios. Cuando dejamos entrar, entra el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas, se manifiesta. Él vino a buscar lo que se había de perder. ¿Quién vino a buscar eso? El Hijo de Dios. En esta tarde el Señor nos está llamando. Él nos está avisando que Él viene pronto. Y Él viene a buscar una iglesia comprometida con su palabra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Bienaventurados aquellos que llevan las buenas nuevas. La palabra de Dios. Debemos de orar unos por los otros. Debemos de confesar vuestros pecados delante de Dios y apartarnos. ¿Para qué cosa? Para alcanzar misericordia de Dios. Si no confesamos y no nos apartamos, no alcanzaremos misericordia. Dios quiere un pueblo humilde. Dios quiere gente sencillas, gente que ame a Dios, gente que ame la palabra, gente que ame las almas,
Que podamos orar con carga por cada vida. Las peticiones llegan a nuestra vida y saquemos nuestro tiempo, amén, para llorar en la presencia del Señor y entregarle esa causa al Señor. Decir, Señor, mira esta petición que me ha llegado, Señor, te la dejo en tus manos. Y ahí Dios es glorificado, hermano. Él es precioso, Él no se tarda, Él está ahí. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si Él lo ha dicho es porque Él es real. Él se manifiesta. No hay nada que a Él se le escape. Él tiene todo bajo control. Y tú dices, ¿por qué casualidad estoy escuchando esta palabra? Es porque Dios te ama. Es porque Cristo te ama. Cristo nos ama. Cristo quiere que nosotros entendamos que hay un propósito de parte de Dios para que nuestras vidas reflejen a Jesús, reflejen a Cristo. Y Cristo se manifestará a vosotros. Fíjese la obra de Dios. Es preciosa. La palabra de Dios es lo que nos enriquece. Nuestra bendición está en la palabra. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros miramos, es todo pasajero en esta tierra. Nuestro tesoro está en el cielo, donde Él se ha ido a preparar morada, ¿verdad? Ahí debemos de gozarnos en ese precioso jardín, preocuparnos de llegar a ese lugar. ¿Y cómo vamos a lograr llegar a ese jardín? Santificándonos con esta palabra, limpiándonos de todo pecado, apartándonos de la codicia, apartándonos de la inmundicia y llenándonos de la presencia de Dios, hermano. No hay nada más lindo que la palabra poderosa que Dios nos ha dejado. Esta palabra tiene vida, hermano. La palabra de Dios es la que nos sostiene, la que nos ayuda en los momentos difíciles. Es la que toca los corazones, la que intercede por nuestras vidas. El salmista escribió un salmo precioso. Espero y deseo que sea mucha bendición esta palabra este poderosa. de oración en este día para nosotros. Así que me Él despido dice, en el amor de Dios y que Dios me le bendiga, amados hermanos. Que Dios le bendiga en esta tarde. Amén. ¿Sabe Que lo Dios que le quiere bendiga. decir? Amén. Gloria a Dignos de Dios. envidia aquellos